Compañeros, lo que van a escuchar en los próximos minutos es la noticia que la derecha colombiana nunca pensó que tendría que enfrentar. La noticia que tiene a los medios del establecimiento tartamudeando sin saber cómo explicarla. La noticia que demuestra que el presidente Petro y el senador Iván Cepeda son los estrategas políticos más brillantes que ha producido Colombia en décadas. El señor Abelardo acaba de sufrir su primera derrota política devastadora antes siquiera de posesionarse, y no se la propinó la izquierda sola, se la propinó una alianza que nadie vio venir, entre el pacto histórico de Petro y el centro democrático de Álvaro Uribe. El petrismo y el uribismo, los dos polos opuestos de la política colombiana, votaron juntos para arrebatarle al tigre de papel el control del Senado de la República. Y el tablero político de Colombia acaba de cambiar para siempre. Infobae, Semana, El Tiempo, CNN en español, El Colombiano y hasta la Universidad de los Andes lo están analizando. Medios de todo el continente reportando la misma noticia, que el presidente electo de Colombia perdió el control del Congreso antes de llegar al poder. Esto no es un invento del petrismo, es un terremoto institucional documentado por todo el periodismo latinoamericano. Y lo que viene en este video es todavía más fuerte, porque detrás de esta derrota hay una fractura en la derecha colombiana que tiene dimensiones históricas. Y hay una jugada maestra del senador Cepeda que demuestra por qué lo llaman el filósofo de la política colombiana. Quédense hasta el final porque esto no lo van a ver así de claro ni en RCN, ni en Caracol, ni en El Tiempo, ni en Semana. Al final de este video, compañeros, van a saber exactamente qué pasó en la elección del presidente del Senado que le arrebató el poder legislativo al señor Abelardo. Van a conocer la frase demoledora del expresidente Uribe cuando el tigre ruja contra el centro democrático. Nos tenemos que defender, abejitas laboriosas. Van a descubrir el chat filtrado donde el director del Centro Democrático habría dado la instrucción de no meterse con Petro. Van a saber qué dijo el filósofo Iván Cepeda cuando le preguntaron si había nacido el petrouribismo. Y van a entender por qué esta derrota en el Senado es apenas el comienzo del desmoronamiento del gobierno del señor Abelardo. Pero sobre todo, van a entender algo que los medios de la oligarquía no quieren que ustedes conecten. Que el presidente Petro y el senador Cepeda acaban de demostrar que pueden derrotar al señor Abelardo en su propio terreno, con los votos, con la estrategia y con la inteligencia política que solo tienen los que están del lado correcto de la historia. Venga, vamos por partes. Para entender la magnitud de lo que acaba de pasar, hay que entender primero la guerra que se desató dentro de la derecha colombiana. Porque antes de que el pacto histórico moviera una sola ficha, el expresidente Álvaro Uribe y el señor Abelardo ya estaban destrozándose mutuamente en una pelea por el control del poder que tiene dimensiones épicas. Semana tituló Máxima tensión. Esta es la batalla que libran Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe. Todo empezó en la campaña y se agudizó con la elección del presidente del Congreso. El colombiano detalló la crónica de una pelea anunciada. Infobae reveló que Uribe expresó su preocupación por la intención del señor Abelardo de crear un partido que desplazaría al Centro Democrático. HSB Noticias tituló De aliados a rivales. Y Pulso confirmó que Uribe denunció intentos de exclusión del Centro Democrático. ¿Escucharon bien, compañeros? El expresidente Uribe acusó al señor Abelardo de querer acabar con el Centro Democrático. Y esa acusación no viene de la izquierda. Viene del hombre que fundó la derecha colombiana moderna. Viene del padrino político que le dio al señor Abelardo la plataforma para llegar a la presidencia. Y ahora ese mismo padrino dice que el tigre de papel lo quiere traicionar. La derecha colombiana se está devorando a sí misma, compañeros. Y el presidente Petro y el senador Cepeda están observando desde la orilla, con la paciencia del estratega que sabe que su momento ha llegado. Y la frase de Uribe fue devastadora. Semana la recogió textual. Cuando el tigre ruja contra el Centro Democrático, nos tenemos que defender, abejitas laboriosas. El Heraldo tituló, Si rugen contra el Centro Democrático, nos defenderemos como las abejas. El Universal lo publicó, y El País de Cali detalló la advertencia. El expresidente Uribe comparó al Centro Democrático con una colmena de abejas dispuestas a defenderse del rugido del tigre.
Esa metáfora esconde una amenaza política de proporciones mayúsculas. Porque lo que Uribe estaba diciendo es que si el señor Abelardo intenta destruir al Centro Democrático, el uribismo va a contraatacar, y vaya si lo hizo. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente fuerte, compañeros. Porque mientras Uribe y el señor Abelardo se peleaban como perros y gatos, el filósofo Iván Cepeda estaba observando todo desde el Congreso con la frialdad del ajedrecista que ve cómo su rival comete error tras error. Y cuando llegó el momento de elegir al presidente del Senado, Cepeda movió la ficha que cambió el tablero completo. El pacto histórico votó por Honorio Enríquez, el candidato del Centro Democrático de Uribe, para la presidencia del Senado, y con esos votos, Enríquez derrotó al candidato que respaldaba el señor Abelardo. Infobae lo reportó como una tormenta política. El Tiempo tituló: Pacto Histórico explica su votación por Honorio Enríquez como el nuevo presidente del Senado de la República. Derrotamos al Tigrillo. Semana confirmó: nuestro voto fue contra Abelardo. Pacto Histórico de Petro explica por qué terminó unido con el Centro Democrático de Uribe. El colombiano publicó 5 claves para entender la jugada política, y CNN en español tituló la noticia como una desafiante sorpresa para el presidente electo. Derrotamos al Tigrillo, compañeros. Esa fue la frase que usó el pacto histórico para explicar su voto. No dijeron que se aliaron con Uribe, no dijeron que apoyaron al Centro Democrático. Dijeron que derrotaron al Tigrillo. Y esa frase tiene una carga política enorme, porque el pacto histórico no votó a favor de nadie. Votó en contra del señor Abelardo. Usó la fractura de la derecha como un arma. Identificó la grieta entre Uribe y el tigre de papel y la convirtió en un abismo. Eso es inteligencia política del más alto nivel. Eso es lo que hace un movimiento liderado por el presidente Petro y el senador Cepeda cuando tiene la lucidez para convertir las debilidades del enemigo en victorias propias. Y el resultado fue demoledor para el señor Abelardo. La Nación de Costa Rica tituló: Abelardo de la Espriella sufre su primera derrota en el Congreso de Colombia. CNN Chile detalló que el presidente electo enfrenta su primera derrota en el Senado. HSB Noticias lo confirmó. La Universidad de los Andes analizó qué tan grave es perder la presidencia del Senado. Y Bloomberg Línea preguntó: ¿hasta dónde llegará la alianza que bautizaron como Pacto Democrático? El señor Abelardo no ha llegado al poder y ya lo derrotaron en el Congreso, compañeros. Ya le demostraron que no tiene las mayorías que creía tener. Y eso significa que cada proyecto de ley, cada reforma, cada decisión legislativa que pretenda impulsar el tigre de papel va a tener que pasar por un Senado que no controla. Un Senado cuyo presidente fue elegido con los votos del petrismo y del uribismo unidos contra él. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Pero la cloaca es más profunda, compañeros. Porque lo que se filtró después de la votación reveló que la jugada fue todavía más coordinada de lo que parecía a simple vista. Infobae reveló un chat en el que el director del Centro Democrático habría confirmado un acuerdo con el pacto histórico para ganar la presidencia del Senado, y la instrucción era clara: no meterse con Petro. Pulso lo confirmó. Blue Radio reportó que se reveló una orden desde el Centro Democrático de no atacar a Petro durante la elección del Senado. Y la Linterna Azul documentó el asombro y descontento en las bases del Centro Democrático ante la revelación. ¿Dimensionan la gravedad de esto, compañeros? El partido que durante 4 años fue la oposición más feroz del gobierno Petro, el partido que juró que jamás pactaría con el petrismo, dio la orden interna de no meterse con Petro. Y lo hizo para derrotar al señor Abelardo. Eso demuestra que el tigre de papel es tan peligroso para el uribismo como lo es para el petrismo. Que Uribe prefirió aliarse con su enemigo histórico antes que permitir que el señor Abelardo destruya al Centro Democrático, y que Petro y Cepeda supieron leer esa situación con una precisión quirúrgica,
y el filósofo Iván Cepeda fue magistral en su explicación. Infobae reportó que Cepeda se refirió a la polémica con una frase que lo dice todo: no existe el petrouribismo. El Tiempo recogió que Cepeda respondió a la polémica hablando de diálogo, no de alianza. Ambientarte Radio lo entrevistó en profundidad, y La Silla Vacía publicó una frase del senador que retumbó en todo el Congreso. La oposición tiene dos voces, Petro y yo. Dos voces, compañeros, no una, dos. El presidente Petro desde la Casa de Nariño y el senador Cepeda desde el Congreso. Y esas dos voces acaban de demostrar que pueden mover el tablero político de Colombia con una sola jugada. Cepeda no cayó en la trampa de dejarse etiquetar como aliado de Uribe. Dejó claro que el voto no fue a favor del uribismo sino en contra del señor Abelardo. Lo que hizo Cepeda fue utilizar la fractura de la derecha para debilitar al tigre de papel sin comprometer los principios del pacto histórico. Eso es maestría política pura. Y Carolina Corcho lo reforzó cuando dijo que el voto por Henríquez no es una adhesión al proyecto del Centro Democrático. Es la confirmación de que el pacto histórico actuó con autonomía y con un objetivo claro: arrebatarle al señor Abelardo el control del legislativo. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y ahora miren la posición en la que queda el señor Abelardo después de este terremoto, compañeros. Infobae analizó que Rodrigo Lara comenzó su gestión sin control del Senado. Diario de Colombia tituló: primer golpe para el señor Abelardo, Henríquez controlará el Senado, y Río Grande reportó que la derrota obliga al señor Abelardo a negociar con un Congreso independiente. Y mientras el señor Abelardo perdía el Senado, Nicolás Barguil ganaba la presidencia de la Cámara de Representantes. Infobae, Vanguardia, Cambio Colombia y Semana lo reportaron. Y en un gesto que sorprendió a muchos, Barguil abrió la puerta al debate por Barranquilla como sede de la posesión. El Congreso completo, compañeros, quedó conformado de una manera que el señor Abelardo no quería. El Senado bajo el control de un uribista elegido con votos del petrismo y la Cámara con un presidente que ya mostró independencia frente al gobierno entrante. Y ojito con esto, compañeros, porque hasta Jerónimo Uribe, el hijo del expresidente, entró en la pelea. El País de Cali reportó que alertó sobre intentos de romper la relación entre el gobierno del señor Abelardo y el Centro Democrático, y eso demuestra que la fractura en la derecha no es coyuntural. Es una guerra familiar y política que solo beneficia a una fuerza, al pacto histórico del presidente Petro y del senador Cepeda. Y miren la pinza que quedó armada después de esta jugada, compañeros. Por un lado, en el Congreso, el pacto histórico demostró que puede mover mayorías y derrotar al señor Abelardo con los votos. Lo hizo una vez y puede hacerlo las veces que sea necesario. Por otro lado, en los tribunales, la demanda de nulidad electoral contra la elección del señor Abelardo sigue avanzando en el Consejo de Estado, con el respaldo de 70.000 testigos digitales que fotografiaron las actas. Y por el tercer flanco, en las calles, la contraceremonia popular de Cepeda en Barranquilla y el llamado a desobediencia civil siguen en pie como herramientas de resistencia democrática. Si esto lo hubiera logrado un partido de derecha, si el Centro Democrático hubiera usado los votos de la izquierda para derrotar al candidato de un presidente electo, ¿qué no estarían diciendo RCN y Caracol? Estarían hablando de genialidad política, de astucia parlamentaria, de victoria de la democracia, pero como lo logró el pacto histórico, lo llaman petrouribismo para desprestigiarlo. Miren lo que son, compañeros. Y aquí está el dato que conecta todo, compañeros. El señor Abelardo no controla el Senado, no controla la narrativa, no controla la fractura con Uribe, no controla la demanda de nulidad. No controla las pruebas del fraude que reposan en el Consejo de Estado y no controla la oposición más inteligente que ha tenido un presidente colombiano antes siquiera de posesionarse. Mientras tanto, miren al presidente Petro y al filósofo Iván Cepeda. Petro presentó las pruebas del fraude electoral y las judicializó ante el Consejo de Estado. Prohibió que las bases militares se presten para la posesión. Denunció al tigre de papel ante la Corte Penal Internacional y su movimiento político acaba de derrotar al candidato del señor Abelardo en el Senado.
Y el senador Cepeda tiene armado el gabinete en la sombra vigilando cada ministerio. Tiene la bancada unida en oposición formal. Tiene la contraceremonia en Barranquilla. Y ahora tiene la demostración de que puede mover mayorías en el Congreso para derrotar al señor Abelardo cada vez que lo intente. La vaina está clara, compañeros. Más clara que el agua. El expresidente Uribe y el señor Abelardo se están destrozando mutuamente en una guerra por el control de la derecha colombiana. El pacto histórico de Petro y Cepeda convirtió esa fractura en una victoria política al votar por el candidato de Uribe para hundir al candidato del señor Abelardo. El tigre de papel sufrió su primera derrota política antes de llegar al poder. Y el filósofo Iván Cepeda demostró que la oposición que lidera tiene la inteligencia, la estructura y la audacia para derrotar al gobierno entrante en su propio terreno. Compañeros, la pregunta que cada colombiano tiene que hacerse ahora es clara. ¿Quién controla la política en Colombia? ¿El señor Abelardo, que no pudo ganar ni la presidencia del Senado, o el pacto histórico que con una sola jugada le arrebató el control del legislativo y expuso la fractura irreparable de la derecha? Sabiendo que Uribe acusó al señor Abelardo de querer acabar con el centro democrático, sabiendo que el pacto histórico votó por el candidato de Uribe para derrotar al candidato del tigre de papel, sabiendo que CNN en español lo calificó como una desafiante sorpresa, sabiendo que se filtró un chat con la instrucción de no meterse con Petro, sabiendo que Cepeda dijo que la oposición tiene dos voces, Petro y yo, sabiendo que el señor Abelardo no controla el Senado, ni tiene las mayorías que prometía. Sabiendo todo esto, ¿vas a quedarte callado mientras un presidente que no controla ni su propia coalición pretende gobernar? ¿O vas a unirte a la resistencia pacífica y exigir que se investigue cada voto, cada acta y cada algoritmo? Tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando: ¡derrotamos al tigrillo! ¡Cepeda es el presidente! ¡La derecha se derrumba sola! Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera despierte. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. La democracia se defiende con inteligencia, con estrategia y con pueblo. Y hoy el presidente Petro y el senador Cepeda tienen las tres cosas. Tienen la jugada maestra en el Senado, tienen la demanda de nulidad en el Consejo de Estado, tienen la contraceremonia en Barranquilla, tienen el gabinete en la sombra y tienen la verdad de su lado. Porque el señor Abelardo no ha llegado al poder y ya lo derrotaron. Y eso no lo puede borrar ningún titular de semana, ni ningún editorial de El Tiempo, ni toda la maquinaria mediática de la oligarquía junta. ¡Hasta la victoria siempre! Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre y dale like y comenta.